Conversamos con el presidente del Senado, el senador socialista Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Oiga, hablemos de la contingencia política, pero hablemos de lo más urgente, que es lo del trabajo de la Convención, las normas transitorias. Andan dos temas dando vuelta. Primero, esta Sí. idea de los decretos con fuerza de ley, lo sugiere el Contralor en un ámbito acotado, dice él, en un ámbito súper específico, para cosas en las que el Congreso no alcance con los tiempos para legislar. ¿Cómo ve usted la idea? Bueno, en la legislación, en el ordenamiento jurídico chileno existen los decretos con fuerza de ley, pero son excepcionalísimos. Se tienen que dictar con un plazo máximo de un año, corresponden a una delegación de la facultad legislativa del Congreso, y hay materias que están vedadas, podríamos decir. Todo lo que se refiere a nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscito, garantías fundamentales. Uh-huh. Por cierto, también todas las que son actualmente materia de leyes orgánicas constitucionales o de leyes de cuerpo calificado, y nada que se refiera a la Contraloría, al Congreso Nacional, al Poder Judicial. O sea, es una institución excepcionalísima, pero siempre se requiere la autorización del Congreso Nacional. Y esto es bien importante. Aquí lo que se plantea es que haya una especie como de delegación directa, sin que pase por decisión del Congreso Nacional. Por la vía de una norma transitoria eso, en el borrador, en la sí, tal cual. Y eso a mí no me parece adecuado, porque en democracia se legisla a través del Congreso Nacional. Son las dictaduras las que recurren a los decretos. En el caso de los decretos de fuerza de ley, insisto, en la actualidad se requiere siempre la autorización del Congreso Nacional. Y a mí me parece que una materia de ley obviamente tiene que pasar por el Congreso. Ya sea que lo haga el Congreso, digamos, legislando, o ya sea a través de la delegación de esta facultad legislativa, pero siendo excepcionalísima y obviamente no abordando ninguna materia que sea compleja. Porque en caso contrario, bueno, para que exista separación de poderes, entonces lo que yo he planteado en términos muy claros es que me parece que no es una buena idea hacer de esto, podríamos decir, una regla general dentro de las normas transitorias, y es más, creo que al igual como en la regulación actual, se requiere siempre la voluntad del Congreso. Es el Congreso el que debe delegar esta facultad legislativa, entendiendo que hay materias que bajo ninguna circunstancia pueden ser delegadas. Ya, o sea, esa sí podría ser una posibilidad de solucionar un impasse de tipo práctico, digamos, por la vía de un acuerdo con el Congreso. Digamos. La nueva Constitución puede establecer una regulación similar a la actual, que, insisto, debe ser muy restrictiva, Ya. pero en donde finalmente es el Congreso el que resuelve delegar esta facultad legislativa, entendiendo que hay materias que bajo ninguna circunstancia pueden ser reguladas a través de decretos con fuerza de ley. Senador Elizalde, y el otro tema que anda dando vuelta es lo que va a pasar en la transición de entre un régimen legislativo y el siguiente, digamos. Y ya está esta idea de que haya senadores, algunos de los cuales empezaron recién su periodo, no es su caso, que tengan 4 años, que finalmente en vez de 8 años, al cuarto año terminen porque viene el nuevo ordenamiento, el nuevo poder legislativo diseñado en la nueva Constitución. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? Bueno, la respuesta que nosotros dimos es que esperamos que se respeten los mandatos, porque son mandatos democráticos, y no olvidemos además que este es un Congreso íntegramente elegido con sistema proporcional, y 27 de los 50 senadores y la totalidad de los diputados fueron elegidos con posterioridad a la elección de la Convención Constitucional. Por tanto, podríamos decir que tiene un mandato incluso más reciente. Y por tanto creemos que deberán ser respetados los mandatos. Respecto al primer punto, Iván, yo quiero insistir en la importancia de que este proceso constituyente se traduzca en que elevemos los estándares democráticos, no que los bajemos. Y por tanto, me parece que el rol del Poder Legislativo del Congreso Nacional, elegido democráticamente, obviamente, es fundamental dentro de toda democracia. Subyace una me parece cierta... que todo lo que va en un sentido contrario debilita la democracia. ¿Subyace una cierta desconfianza hacia el actual Congreso de parte de la Convención, de parte de algunos personeros, incluso tal vez en el gobierno? No sé. Eso habría que preguntárselo a ellos. Pero lo cierto es que tenemos un Congreso Nacional íntegramente elegido con sistema proporcional. 27 de los senadores, la totalidad de los diputados fueron elegidos con posterioridad a la elección de la Convención Constitucional. Y lo que corresponde en democracia es, por cierto, respetar los mandatos. Aunque eso... A uno le puede gustar o no la conformación de un Congreso, pero eso no es un argumento
para no respetar la democracia. Al contrario, en eso consiste la democracia, en respetar la voluntad soberana expresada en las urnas. Desde el punto de vista de la implementación de una eventual nueva constitución, ¿el plazo de 8 años no le parece demasiado en términos de los ajustes que habría que hacer entre un poder legislativo y el siguiente? Bueno, lo que pasa es que nosotros fuimos muy críticos en su momento al planteamiento respecto al sistema político. Y lo digo con toda claridad. Si la Convención hubiera optado por el parlamentarismo, ahí habría tenido sentido plantearse un unicameralismo o un bicameralismo asimétrico. Pero desde el momento en que la Convención optó por el presidencialismo, lo que se requiere aquí son contrapesos para evitar que liderazgos autoritarios, que liderazgos populistas autocráticos no tengan ningún tipo de contrapeso. Así que en ese sentido, en su momento yo incluso planteé, cuando fui consultado por los medios de comunicación, una diferencia sustantiva respecto a esa decisión. ¿Y no hay contrapeso Pero suficiente? bueno, la convención fue distinta, y en ese contexto creo que lo que corresponde es respetar los mandatos, porque son mandatos democráticos, mandatos que vienen de las urnas, vienen de los ciudadanos. Aquí no hay ningún parlamentario que haya sido designado, al contrario, todos tuvieron que ganar elecciones, además en un sistema proporcional. Senador Elizalde, lo quiero llevar a la arena política. Hay una sensación que está recorriendo, lo expresaba ayer Claudia Álamo en su reporteo para Mesa Central en la televisión, particularmente los partidos de izquierda más tradicionales, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, donde ven a un gobierno algo pasmado. El término... Perdón, Iván, ¿puedo profundizar en el tema anterior? Disculpe que lo interrumpa, dígame, me parece que es muy importante. Dígame. Tanto la Convención como el Congreso tienen legitimidad democrática. Tienen mandatos distintos. La Convención redactar una Constitución, el Congreso legislar y ejercer el poder constituyente derivado en caso de que sea necesario. Pero estamos hablando de órganos elegidos democráticamente por la ciudadanía. Y eso se debe respetar. En ambos casos, digamos. Por cierto, en ambos casos. Oiga, déjeme devolverme a lo que le estaba preguntando. La idea de una cierta incomodidad o cierta preocupación, más bien, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, en torno a cómo el gobierno está gobernando en la práctica. Un gobierno algo paralizado, algo pasmado, que es una palabra que usó Claudia Álamo ayer, que no la inventó ella, digamos, sino que salió del reporteo. En esos sectores donde importantes dirigentes hablan ya en off, pero abiertamente, de esta preocupación. ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, este tema se plantea a propósito de las decisiones que se han abordado en materia de orden público. Yo creo que en primer lugar hay que tomar conciencia que estamos enfrentando una situación compleja, que no ha sido originada por este gobierno, que es derivada obviamente de cosas que en el pasado no se hicieron, pero que se traducen en que los estándares de seguridad en Chile han ido disminuyendo y que se expresan hechos de violencia en distintas partes del país, delincuencia común, en las grandes urbes. Por cierto, tenemos el problema de violencia en el sur, y de ahí la importancia de que el gobierno adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad que merecen todas las ciudadanas y ciudadanos. No hay ningún chileno o chilena, ninguna persona que viva en nuestro país que no tenga derecho a que el Estado haga todo lo necesario para otorgarle la seguridad que corresponde. Y por eso yo comparto la decisión que tomó el gobierno respecto de la aplicación del estado de excepción constitucional, obviamente acotado con el objeto de no profundizar una situación compleja que se vive en la zona, pero creo que va en la dirección de lo que efectivamente se necesita. Es muy importante aquí dar una señal de que quien comete actos de violencia y quien delinque no va a quedar en la impunidad. Que la violencia no tiene justificación bajo ninguna circunstancia en Chile, y que todos los que cometan delitos tendrán que responder ante la justicia. Creo que esa es una señal muy clara, porque en caso contrario, bueno, este fenómeno se va a ir produciendo, se va a ir profundizando con el tiempo. Ahora, interesante. Eso no obsta que en paralelo y con mucha decisión se tiene que abordar causas profundas que generan estos fenómenos de violencia. Si alguien cree que esto es solo un problema de orden público o solo represión, no entiende la complejidad de estos fenómenos. Las sociedades que han logrado no solo paz social, sino que altos estándares de seguridad lo han hecho con políticas integrales. Por tanto, junto a la persecución penal de quienes cometen delitos, y en eso no debe haber ninguna señal de duda, se debe adicionalmente generar condiciones para que fenómenos de esta naturaleza no sigan produciéndose en el futuro. Es interesante políticas integrales. Es interesante su respuesta, senador, porque yo le pregunto por los problemas políticos del gobierno y usted me contesta con el tema de la seguridad, que es uno de ellos, digamos, pero que precisamente no está... Hay dos desafíos que está enfrentando el gobierno bien concretos. A ver, que son inflación y orden público.
Claro, ninguno de los cuales estaba en la agenda del gobierno. Por eso le digo, no está el gobierno un poco pasmado o un poco inane frente a precisamente estos dos asuntos. Pero se lo planteo de la siguiente manera, los gobiernos obviamente no deciden lo que ocurre en la realidad que se tienen que No, enfrentar. Estos no son hay cómo. problemas, yo diría, urgentes. Eso no obsta que el gobierno tiene un compromiso con transformaciones estructurales que debe llevar a cabo de todas formas. Pero obviamente, como herencia del gobierno anterior, se ha recibido una situación inflacionaria compleja y un problema de orden público. La violencia en la zona de la Araucanía y en la Arauco no empezó con el gobierno del presidente Boric. La situación de delincuencia que está viviendo en muchas regiones del país no empezó con el gobierno del presidente Boric, y en eso hay que ser bien claro. El gobierno recibe una mochila, una herencia muy pesada y tiene que adoptar medidas para enfrentar estos problemas que son urgentes. Y creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, eso no obsta que el gobierno tiene una vocación transformadora y eso también se puede hacer en paralelo. Si aquí uno no puede pensar que hay solo dos ministros que tienen que hacer el trabajo, por Lógico. algo hay carteras sectoriales, hay carteras sociales y las distintas iniciativas se tienen que llevar a cabo en paralelo. Por eso le pregunto si el gobierno está haciendo esa otra pega. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, decía ayer en una entrevista en El Siglo que la reforma tributaria y la laboral tienen que pasar al primer plano, que el gobierno tiene que pasar a la ofensiva, y en ese sentido lo ve un poco inactivo. Pero sobre ese punto, dos comentarios. Primero, respecto de estas reformas, son reformas estructurales que no se redactan de la noche a la mañana. Y por tanto, yo prefiero que el gobierno se tome el tiempo necesario para que sean reformas bien elaboradas. En ese sentido, confío en el trabajo que están realizando dos ministros que a mi entender son los mejores ministros que tiene este gobierno, que son el ministro Mario Marcel en Hacienda y la ministra Janet Jara en Trabajo. Creo que son dos ministros de lujo, ministro y ministra, además paritarios, que han hecho un muy buen trabajo. Creo que hicieron un muy buen trabajo en sueldo mínimo, en salario mínimo, además generando un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, algo que no ocurría hace mucho tiempo, es decir, promoviendo el diálogo social. Y bueno, gran parte de las iniciativas que hasta ahora se han aprobado en el Congreso Nacional son las que ha presentado el ministro Mario Marcel. Entonces, yo espero, obviamente, que se tome el tiempo necesario, obviamente esto no se eterniza, tiene que ser este año, para que los proyectos que se presenten sean de muy buen nivel. Eso respecto de reformas estructurales. Adicionalmente, tenemos que hacernos cargo como sociedad del tema de la violencia y particularmente del uso de armas de fuego. Chile es un país en que tradicionalmente no se veían armas de fuego en la comisión de delitos. Más aún, era noticioso cuando se producía un crimen violento con uso de armas de fuego. Claro. Eso ha ido cambiando y por tanto tenemos que establecer un control muy estricto respecto a las armas de fuego. Tenemos que tener una legislación más estricta, tenemos que sancionar a quienes utilizan armas de fuego. Tenemos que evitar que se produzca este comercio de municiones, porque en caso contrario, obviamente, aun cuando estamos con estándares muy lejos de otros países de la región, podemos entrar en fenómenos de la misma naturaleza que hemos conocido, insisto, en otros países de América Latina. Senador, Chile tiene los estándares, tiene las tasas de homicidio más bajas de América después de Canadá, incluso más bajas que Estados Unidos, porque en Estados Unidos te compra en algunos estados un arma como quien compra un dulce. Y eso es inaceptable en nuestro país. Pero tenemos que estar alerta, porque cada vez vemos más armas de fuego en la comisión de delitos más violentos. Y de ahí que el Estado tiene que responder con fuerza, sancionando de manera ejemplar a quienes cometen estos delitos. Y en paralelo, impulsar todas las iniciativas para evitar las causas sociales que generan este tipo de situaciones. Senador Elizalde, se nos acaba el tiempo, pero le quiero preguntar una cosa más respecto del diálogo constitucional. El senador Javier Macaya decía ayer que la UDI y la derecha están disponibles para cambios constitucionales, incluso si es que ganara el rechazo en el plebiscito de salida. Y para eso propone, por ejemplo, llegar a un acuerdo ya y bajar los quórums de 2/3 que impiden o que son necesarios para cambiar algunas partes de la Constitución actual. ¿Qué le parece a usted esa oferta, esa posibilidad? Bueno, que lo hagan, que no sean palabras, porque lamentablemente son muchas las veces en que los sectores conservadores han dicho que tienen la mejor disposición, pero cuando llega el momento de las definiciones, lícitamente se cierran. Es evidente, Iván, es evidente que la Constitución actual está política y socialmente derogada, aunque no jurídicamente, porque el plebiscito de entrada fue
de tal magnitud el resultado a favor del apruebo que nadie puede pretender que esta Constitución siga vigente independientemente del resultado del llamado plebiscito de salida, del plebiscito ratificatorio. Eso es evidente. Y bueno, estamos a la espera obviamente del texto final. Yo creo que ha habido avances importantes en el proceso de redacción de la nueva Constitución en la Convención, pero bueno, aquellos que en el pasado se han opuesto sistemáticamente a estos cambios deben dar muestra de que tienen una voluntad distinta. De hecho, en ese sentido, valoro la honestidad con que Javier Macaya señala que entiende por qué no se les cree. Claro. Porque no olvidemos que cuando la presidenta Bachelet presentó su propuesta de reforma constitucional, lo que recibió fue un portazo. ¿Y usted concurriría a un acuerdo si es que lo propone, si es que le pone la firma la derecha y Macaya? No, yo no sé si esto es un acuerdo. Hay un plebiscito, tenemos que respetar el resultado del plebiscito. Ahora, si los sectores del rechazo quieren presentar una reforma constitucional, están en su legítimo derecho, se discutirá en su mérito. Ya, pero o sea, yo insisto, yo más bien me inclino a que esto se lleve adelante a través del proceso constituyente que está en marcha. Ya, no cambiando los quórum de esta Constitución. No, si ellos quieren hacerlo, ¿por qué nos vamos a oponer? No, pues es que me está diciendo si va a analizar en su mérito, no le está restando mucha ropa, digámoslo. No, pero es que se lo planteo de distinta manera. Nosotros esperamos que este proceso constituyente sea exitoso, tal cual fue establecido en el acuerdo del 15 de noviembre y en la forma en la cual se ha llevado adelante. No, claro. Eso es lo que esperamos. Pero si obviamente los sectores del rechazo quieren presentar una reforma para bajar los quórums de la reforma actual Constitución, ¿por qué habríamos nosotros de oponernos? Me pregunto. El senador Álvaro Elizalde, presidente del Senado, esta mañana en Tele 13 Radio. Senador, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. Que tengan una buena jornada. Igual, buenos días.